¿Cuál es el propósito de esta presentación? Realmente mostrar que desde 1950 en Colombia no han existido incentivos suficientes para exportar productos no tradicionales. Y los productos no tradicionales son aquellos definidos como los distintos de café, petróleo, banano y los productos mineros energéticos, cuando estos se comenzaron a exportar a finales de los 70, comienzos de los 80. Para mí esos son productos tradicionales porque realmente primero que todo son productos básicos y segundo que prácticamente cualquier país que los tenga puede exportar eso sin necesidad de que tenga incentivos, distintos a que haya ciertas reglas del juego que les respeten, digamos, los derechos de propiedad y las ganancias. En los peores países de África son grandes exportadores de productos minerales, cuando digo peores países de África en términos institucionales, ¿no? Entonces, si aquí existen las condiciones básicas para hacer, los incentivos económicos están dados simplemente porque existe el depósito y como casi todo se exporta, entonces las ganancias y los ingresos están en dólares, así que no hay problemas económicos fundamentales distintos a la parte legal. Este trabajo realmente recoge un poco y extiende varios informes que hemos publicado con el Banco de la República en los últimos 5 años y en cierto sentido cierra un proceso de investigación, pero nosotros esperamos que abra nuevas avenidas de investigación, sobre todo a nivel regional, aun cuando voy a tratar de mostrarles que sí tiene implicaciones regionales serias los problemas del comercio exterior colombiano. La otra cosa es que yo aquí no estoy demostrando que las exportaciones responden a los incentivos. Aquí hay una conjetura de que los incentivos son esenciales para exportar. La única diferencia es que yo estoy midiendo que nosotros, cuando digo yo, estoy refiriendo a nosotros con el Banco de la República, estamos midiendo los incentivos de una forma totalmente diferente a como se miden normalmente y eso se los voy a explicar ahora más adelante. Hay suficiente evidencia, entre otras. Adolfo publicó un trabajo sobre cómo responden las exportaciones a los incentivos. Entonces, en general, ahí la evidencia es que las exportaciones responden a los incentivos. Yo creo que la gran mayoría de la gente mide los incentivos de forma equivocada y espero que esta sea una forma mucho más, no en forma equivocada, no incluye todo lo que debe incluir en medir los incentivos para exportar. Pero antes de comenzar la charla me gustaría conocer sus puntos de vista sobre ciertos puntos. ¿Podemos verlo? Uno por uno, a ver. La producción nacional debe protegerse de la competencia externa. ¿Quiénes están de acuerdo con eso? Levanten la mano. Caramba. José Luis, 2. ¿Qué más? 3. Sin miedo los que estén de acuerdo con eso. Bien, bueno. Veo que pensé que iba a encontrar un grupo mayor de gente. Vamos al segundo. Las exportaciones de bienes deben gravarse. ¿Quiénes están de acuerdo con eso? ¿Ve? Caramba, qué sorpresa. Las exportaciones de bienes deben recibir subsidios. ¿Cuántos hay? ¿Ah? 1, 2, 3, 4, ¿qué más? ¿Ve? Es una sorpresa toda la respuesta que estoy recibiendo. Sí, exactamente. Exactamente. Esto es un choque psicológico realmente. Colombia tiene una economía totalmente abierta a la competencia externa. ¿Quiénes creen? 1. Pues parece que les hubiera estado enseñando yo comercio internacional a ustedes. Para importar hay que exportar. Bueno, ahí sí, yo espero que todos, ¿no? Para importar no hay que exportar. Bien, sí, eso es evidente. Eso es evidente. Si ustedes no tienen plata, entonces no tienen cómo importar. Y veamos esta. Para exportar hay que importar. ¿Cuántos creen en eso? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, ya está mejor la cosa. Realmente esa no es tan evidente
pero es necesario, si uno quiere exportar, es fundamental importar. Porque si no se importa, quiere decir que hay alguna restricción a la importación y eso lo que hace es crear incentivos para que se produzca más de bienes importados y se produzca menos de bienes exportados. Y entonces se reducen las importaciones. Es un problema de incentivos que hace que la gente o los empresarios se muevan a producir bienes importados en vez de producir exportaciones. Y yo creo que ese es el problema fundamental de Colombia, de que los incentivos están totalmente sesgados para producir para el mercado doméstico y para explotar al consumidor nacional. Entonces, bueno, después de esas respuestas, ahora, ¿cómo voy a organizar la charla? Primero voy a caracterizar ciertos aspectos del sector externo colombiano con cifras que nos den una idea de su magnitud y la importancia relativa de ciertas cosas en Colombia, ¿no? Segundo, voy a hacer luego una breve explicación de la relación entre incentivos, políticas de importaciones y políticas de exportaciones, porque eso es esencial para entender los cálculos que he hecho allí, ¿no? Luego vamos a hacer una breve explicación del método usado para medir y analizar el impacto de los incentivos, que eso tiene que ver mucho con la política comercial, y después le presento los resultados. Entonces ahora sí seguimos. Datos esenciales. Primero que todo, fíjense ustedes el tamaño del mercado de Colombia. El sitio del área metropolitana de los Estados Unidos que más se parece al mercado colombiano es el área metropolitana de Filadelfia, que tiene 6 millones de habitantes, un PIB de 383.000 millones, y Colombia tiene 47 millones de habitantes y un producto de 378.000 millones. Estos son datos del año 2015-2016, no los actualicé porque no tenía tiempo, entonces agarré un gráfico viejo, pero las cosas no han cambiado. En términos de dólares, el producto de Colombia se ha reducido. Si ustedes lo miran, hoy día es como 310.000 millones de dólares, simplemente por la devaluación del peso, la depreciación del peso. El objeto de mostrarles esto es que si ustedes le dicen que en Colombia que en Filadelfia hay que poner una fábrica de automóviles para abastecer el mercado de Filadelfia, ustedes van a decir que la gente está loca. Pero si les dicen que en Colombia hay que poner una fábrica de automóviles para abastecer el mercado colombiano, a ustedes les parece que eso es normal, porque hay 47 millones de habitantes. Pero la verdad es que los 47 millones de habitantes no tienen capacidad de compra para comprar toda esa cantidad de carros. Entonces el mercado hay que medirlo es por el poder de compra, no por la cantidad de gente. Y esto tiene implicaciones entonces sobre cómo tiene que pensar uno sobre el sector externo. Si debemos participar activamente en el comercio internacional o si debemos aislarnos totalmente del comercio internacional. El segundo punto, seguimos, sigamos, es los mercados de la costa Caribe y el interior. Pongo esto, cuando ya lo de Colombia era suficiente, para mostrar lo pequeño que es el mercado de la costa Caribe. Miren ustedes, el mercado de la costa Caribe es 56 millones, el de Dakota del Norte es 56.000 millones, la costa tiene 10 millones de habitantes y Dakota del Norte tiene 1 millón de habitantes. O sea, los de Dakota del Norte producen más o menos 10 veces lo que producen los habitantes de la costa atlántica. Con mayor razón, si en Colombia no se justifica tener una fábrica de acero gigantesca para abastecer el mercado nacional o tener una fábrica de automóviles para abastecer el mercado nacional, no se justifica, se justifica mucho menos en la costa atlántica. Entonces esto les da una idea de la magnitud de los tamaños de los mercados, es decir, estos somos mercados minúsculos realmente. Y la única manera entonces como podemos aumentar el mercado de la producción colombiana es estar en el mercado internacional. El mercado internacional es cientos de miles de millones de dólares, no es el mercado colombiano. Y si nosotros somos competitivos, entonces podríamos entrar en los mercados internacionales.
Ahora, ¿qué es lo que impide que nosotros seamos competitivos? Vamos a ver que antes de eso, miren ustedes, la evolución de las exportaciones colombianas alcanzó su pico en el año 2012, 45.000 millones de dólares. Las no tradicionales alcanzaron a 15.000 millones de dólares. Eso es equivalente al 5% del Producto Bruto en Colombia. Eso es prácticamente nada. Comparado con otros países. La otra cosa de composición de las exportaciones, hubo un cambio radical entre 1950 y 2018. El café era el producto principal en los 50. Hoy día el café lo único que sirve es para hacer paros y pedir subsidios. En el pasado también pedían subsidios. Pero la participación del café se ha perdido y la ha tomado totalmente el sector minero energético. Entonces Colombia sigue exportando muy pocos productos no básicos. Y yo creo que aquí hay un potencial enorme de productos agrícolas diferentes al café y también de productos industriales. Esto más que todo es para el sector manufacturero, la charla esta, lo que voy a hacer. Ahora sí vamos. Y ahora vamos a ver qué pasa, cómo se compara Colombia con Chile y con Corea del Sur. Si ustedes ven el año 50 prácticamente, bueno, ahí es muy difícil ver porque son muy cercanos, pero miren Corea que fue un país a quien Colombia ayudó a liberar del comunismo en el año 53. Una sugerencia respetuosa, la deberían poner en escala semi-logarítmica. Espérate, no, porque entonces no se ve, ya ahora viene, no se ve bien, es que ya hice el experimento, entonces no se ve bien. Lo que quiero es mostrar la diferencia tan brutal entre Corea, Colombia y Chile. Miren ustedes, Chile pasó de 70 dólares per cápita a 3.800 en 30 años. Corea es, lo que exporta per cápita son casi 12.000 dólares al año. Y Colombia exporta 835 dólares y 267 dólares de productos no tradicionales. O sea, es una miseria. Potencialmente podemos exportar tanto como Corea o más que Corea. Entonces, estas son las exportaciones per cápita, por eso fue que no la puse, por eso lo puse así, por el problema de semilogarítmica no se ve. Entonces, Chile en el año 64, Chile exportaba 74 dólares per cápita, Colombia exportaba 31 y los no tradicionales, Colombia exportaba 3 dólares per cápita y Corea exportaba 4 dólares per cápita. Entonces, ustedes miran la diferencia. En 50 años, Corea multiplicó de 4 a 12.000, Colombia multiplicó de 3 a 240, ya no me acuerdo, y Chile subió de 70 a 3.500. Y en Corea y Chile adoptaron políticas totalmente diferentes en materia de comercio exterior en los años 70, más o menos en los años 70, en épocas ligeramente diferentes. Bien. Y este es un indicador tradicional de apertura económica. Solamente pongo a Chile, comparo a Colombia con Chile, y lo que hago es que medimos eso en términos de índice. Es decir, aquí no es 10% del PIB, sino que el índice en el año va a ser 10% del PIB y luego lo generamos hacia los años siguientes, y ahí ustedes muestran que Chile, y eso es a partir del año en el cual se hizo la liberalización. En Chile fue a mediados de los 70 y ustedes ven cómo se disparó la relación de importaciones a PIB y más o menos se ha mantenido relativamente alta. En Colombia, este periodo que estamos mirando allí es el periodo de la mal llamada apertura económica de la economía colombiana, y prácticamente cambió muy poco durante todo ese periodo la relación de importaciones a PIB. ¿El año cero es 70 para los dos países? ¿Perdón? ¿El año cero es el 70? No, es del año en el cual se comienza la liberalización. En Chile es como el año 70, Colombia es los 90, más o menos, sí. Sí, bien. Bueno, ahora sí vamos ya. Estos datos les dan una idea de lo que es la economía colombiana y
la inserción de la economía colombiana en el mercado internacional. Entonces, ahora que es la protección, los costos de comercial y los incentivos para exportar, comenzamos primero con un diagrama, luego un ejemplo aritmético, pero después de todas las respuestas que me dieron, creo que no necesitan el ejemplo aritmético, y un marco un poquito más formal. Entonces, sigamos. Este gráfico se lo he mostrado a varias personas. ¿Cuáles son los costos de exportar e importar? Aquí ustedes pueden ver, digamos, los costos de comerciar originados en el exterior de la fábrica, transporte del país de origen, puerto de embarque, transporte internacional, y luego llega a Colombia, trámite y manejo en puerto, que eso es escabroso. El transporte interno también es escabroso. Y ya cuando llega a la fábrica o a la bodega, pues ya es una situación diferente, y la parte de comercialización interna también es otro aspecto que hay que tomar en consideración. Pero nosotros solamente tomamos la parte que va de transporte internacional hasta la bodega en fábrica para medir los costos internos. Eso hicimos un trabajo que publicó el Banco de la República, donde examinamos eso. Fue un trabajo laborioso y dispendioso, donde utilizamos más de 1 millón de datos del índice de precio por mayor, y lo comparamos con los datos de precios internacionales del valor unitario de las importaciones que vienen de las cifras del DANE, y eso nos permitió sacar unos costos que son los que hemos utilizado para este trabajo. Lo que vamos a hacer en este trabajo, este es otro grafiquito que muestra una cosa diferente, es los precios de importación. Lo que vamos a medir es comparar el precio de importación con el precio de exportación, del producto exportado a productor. Como pueden ver, el ejemplo dice que la mercancía sale de un puerto en Barcelona, luego hay el transporte internacional, luego hay el puerto en Cartagena, transporte interno hasta que llega a la bodega en Bogotá. Estos datos son más o menos un poco inventados, porque el objeto simplemente es mostrar la relación de cómo se van construyendo los precios, ¿no? Ahora les voy a dar los datos que nosotros hemos calculado para eso. Y el precio de exportación, prácticamente podemos todo de bodega en Bogotá, y el precio del producto en el puerto en Cartagena es $1, y cuesta 15 centavos llevar de Bogotá al puerto de Cartagena un producto exportado, o sea que el productor recibe solamente 85 centavos de dólar. Y en Bogotá el productor, en principio, necesitaría cobrar 1,45 centavos de dólar para saber si puede importar o no importar ese producto. Entonces, la relación de precio que estamos comparando es 1,45 y 0,85. Entre mayor sea la relación de precios de 1,45 con respecto a 0,85, es mucho más rentable producir para el mercado interno que para exportar, porque voy a tener más ganancias. Si esta relación es de 1 a 1, entonces es mucho más rentable, es decir, la rentabilidad relativa de exportar aumenta. Entonces, esto es lo que vamos a examinar aquí. Bien. Y este es un cuadro que ya no debería presentarlo, ustedes me contestaron y ya saben qué es. Un impuesto a las importaciones es equivalente a un impuesto a las exportaciones. Esto estoy tomando una cosa muy sencilla, solamente tomo aranceles y subsidios, no hay ninguno de esos costos que aparecen en los gráficos anteriores, y estoy suponiendo que la protección que se da es 10%. Eso quiere decir que el precio relativo del bien importado es 10% más alto que el precio relativo a nivel internacional. Si el precio internacional es 1 y 1, para yo ponerle una protección, para subir el precio relativo del bien, digamos, importado o producido nacionalmente en 10%, tengo que protegerlo en 10%. Pero ustedes pueden ver allí lo que estoy haciendo ahí, mostrando que hay distintas combinaciones de aranceles y subsidios que generan los mismos precios relativos. La columna 1 muestra el precio de lo importado contra el exportado, y la columna 2 es el inverso del importado, es el exportado sobre el importado. Entonces ustedes pueden ver esto
como una protección a la producción nacional o como un gravamen a la producción nacional. Es exactamente la misma cosa. Un impuesto sobre las importaciones es equivalente a un impuesto sobre las exportaciones. Hay un artículo reciente que acaba de... Esos son solamente niveles de protección directa, ¿no? Sí. Estamos suponiendo que en Colombia se permite importar, que no hay ningún burócrata que te impide importar y que solamente el tipo de aduana te cobra el 10% de lo que tienes que pagar y no te cobran coima. Pero no se calcula sobre los insumos para la producción. No, no es protección efectiva, solamente protección nominal. Esto para simplificarlo, porque la idea es mostrar que un impuesto a las importaciones es lo mismo que un impuesto a las exportaciones. Se puede complicar, pero hay un artículo que acaba de salir publicado en el American Economic Review de Insights, de dos profesores de MIT, un tipo Costino y Van Werning, un argentino, donde muestran que la simetría de Lerner, digamos, de los impuestos de importaciones sobre las exportaciones se cumple en la gran mayoría de los casos. Entonces, el de Lerner fue un artículo que se publicó en 1930, que ese fue el que yo me leí. Yo de este último me leí solamente las conclusiones porque la matemática no la entendía. Pero si ustedes ven matemáticas, les recomiendo leer ese último artículo. Bien. Y ahora sí, ¿cómo medimos los precios relativos cuando hay protección, cuando se cumplen todas las condiciones de los diagramas que hicimos anteriormente? Entonces, el precio, digamos, al productor PPX de un precio de exportación es el precio FOB con la deducción por los costos internos de, digamos, de comerciar. Y el precio del bien importado es el precio FOB, el precio en Barcelona, por 1 más el costo de transporte internacional CIF, 1 más el impuesto, 1 más el gravamen, perdón, 1 más la protección. Aquí sí hay que distinguir entre gravamen y protección, porque el gravamen puede ser 10%, pero la protección puede ser 200%, porque no se permite importar el producto. Entonces lo que estamos midiendo allí es la protección y ahora después les voy a mostrar los cálculos que hemos hecho de protección. Y luego 1 más CNAM es el costo de traer la mercancía, digamos, de Cartagena o de Barranquilla hasta Bogotá. Todo lo ponemos en Bogotá para simplificar la vida, porque si no, si tratamos de ir a cada ciudad se nos complica muchísimo el ejercicio. Y entonces si el precio FOB y el precio, si los precios FOB son iguales a 1, entonces es muy fácil, los términos de intercambio interno, los precios relativos están dados por el costo de exportar y el precio CIF, el costo de traer mercancía al interior y la protección. Entonces fíjense ustedes que el precio de un bien, digamos, el precio de un bien exportado no depende solamente de lo que le pasa al exportador directamente. También decir cuánto es el poder de compra de un exportador depende no solamente de cuánto descuento le hacen al exportador, sino cuánto descuento directo, sino cuánto descuento le hacen al exportador porque es muy costoso traer mercancía importada a Colombia. Por ejemplo, cuando la flota mercante era colombiana tenía el monopolio de transporte, los costos eran muy altos y entonces se quería promover las exportaciones, pero al mismo tiempo se estaba perjudicando a los exportadores porque la razón CIF-FOB era muy alta. Todo por tener una industria, digamos, naviera en Colombia. La otra cosa es que si ustedes restringen las importaciones, entonces el volumen de comercio que viene a Colombia es supremamente pequeño. Y entonces, ¿cuántos barcos van a venir a Colombia? Se necesitan 4 o 5 barcos, pongamos exagerando, para proveer todo el mercado, digamos, para traer todas las mercancías que importa Colombia. Si Colombia tuviera un mercado gigantesco de importaciones, la competencia de barcos que habría para traer mercancía a Colombia aumentaría notablemente y entonces el costo CIF se reduciría. Entonces, el comercio internacional, si se liberaliza el comercio internacional, eso va a tener un impacto sobre el precio CIF, pero eso es algo que no se ve en general cuando la gente discute qué pasa sobre las exportaciones. Y luego,
Lo mismo sucede, digamos, con los costos internos de importar. Si hay un monopolio de transporte o los servicios portuarios son un desastre, como en la época de Colpuerto, entonces es supremamente costoso al exportador. Tiene un poder de compra muy limitado sobre los productos nacionales, porque todos esos problemas que tiene un importador, que se presentan en Colombia para importar, hacen muchísimo más costosos los productos. Y por supuesto, si hay restricción a las importaciones, no se puede traer nada, entonces aquí le sacan la sangre a uno con el precio, como nos la están sacando hoy día, digamos, en el sentido de que si uno quiere consumir arroz, tiene que comprar arroz colombiano y eso vale 3 veces el precio internacional. Si quiere consumir azúcar, tiene que consumir azúcar colombiana y esa vale 2 o 3 veces el precio internacional. Y los azucareros del Valle del Cauca se embolsillan $500 millones al año por transferencias. Entonces todo eso está afectando al exportador y el exportador entonces no tiene incentivo. Es decir, el productor colombiano no tiene incentivo para exportar. Todos los incentivos están dirigidos a dedicarse a producir para el consumo interno y chuparle la sangre a los colombianos. Pongámoslo en esos términos, pero no debería ponerlo en esos términos. Esto es una charla informal, no ante la Asociación de Exportadores de Colombia. Entonces eso es lo que nosotros medimos. Esto fue un ejercicio, no es un ejercicio fácil. Les cuento, eso nos tomó varios años, primero con calcular todos esos costos y luego poner todas esas relaciones de precios. Fueron muchos días de trabajo, les cuento. Entonces, sigamos, ahora sí. Ya le he contado de dónde provienen las cifras, la protección, comparamos índices de precios domésticos e internacionales y luego generamos un año base, es decir, eso nos da un índice de protección, luego calculamos un año base donde la protección es solamente la protección que mencionabas tú, no hay restricciones. Supuestamente ese año es el año 90-91 que lo escogimos y allí generamos una protección implícita para la producción nacional. Las razones CIFOP vienen del DANE y del Fondo Monetario Internacional y los otros costos comercial vienen de 2 estudios nuestros que ya publicamos, uno que comparamos los precios internacionales y otro que hicimos una encuesta a los agentes de aduana donde le preguntamos cómo se distribuía el costo de importar un producto como porcentaje del valor CIF del producto importado. Entonces tenemos unos 15, 16 elementos del costo de traer un producto a Colombia y eso nos permitió entonces escoger qué costos metíamos y qué costos dejábamos por fuera. Las coimas en promedio son menos del 1% del valor CIF o 1%. Pero cuando uno está autorizando una importación de $100 millones y le dan una coima de 1%, pues uno se embolsilla $1 millón y con eso puede comprar, digamos, un Lamborghini, para poner un ejemplo. Entonces, bien, entonces es rentable. ¿Ah? ¿En Miami? Sí, en Miami o... Sí. Entonces, sigamos. Entonces, ahora los resultados que les voy a mostrar ahora son la protección verdadera del sector industrial, los desincentivos para exportar en el 2012, que ahí tengo un cuadro donde pueden ver ustedes la importancia de la protección para los incentivos para exportar, y luego los desincentivos para exportar entre 1950 y 2016. No hablo de incentivos porque no existen incentivos. Siempre tiene uno que hablar en términos de desincentivos, porque eso es lo que hay en Colombia, desincentivos para exportar, a pesar de que pues, los políticos tienen que decir que hay incentivos. Bien, sigamos. Esta es la protección del sector manufacturero del año 50 al 2016. Esto es, como ustedes ven, eso cambió muchísimo, en parte porque la tasa de cambio cambió, y al cambiar la tasa de cambio, si el peso se deprecia, se reduce la renta que recibe el importador. Y entonces ya eso no es protección, es decir, la protección otorga renta. Si uno elimina esa brecha entre el precio doméstico y el precio internacional, se acaba la renta y entonces se acaba la protección.
Y por eso es que eso cambió enormemente entre el 50 y el año 76, porque Colombia comenzó a depreciar el peso y cayó mucho. En el año 50 la protección es muy alta, porque Colombia había tenido una tasa de cambio fija por unos 25 años. La inflación había sido como del 8 o 9% al año. Entonces, ¿cómo mantiene uno a los productos colombianos? Es decir, produciendo productos colombianos con inflación del 9% al año y una tasa de cambio al 1,90, simplemente restringiendo las importaciones. Y por eso encontramos esos niveles tan altos. En el año 51 se devaluó el peso y luego comenzó a devaluarse el peso esporádicamente y hubo varias crisis cambiarias, pero siempre se devaluaba el peso. Y ya en el año 68 comenzó una política cambiaria mucho más estable. El punto que es interesante ver es que cuando comenzó la apertura, se disparó la protección. Entonces ustedes me dirán cómo se disparó la protección. No sé si creo que tengo los gráficos allí. Por reglamentaciones. Las reglamentaciones por partida arancelaria en 1990 eran menos de 2 por partida arancelaria. En el año 2012-2014 eran 6 más o menos por partida arancelaria. Entonces todo el comercio que Colombia hace de importación fundamentalmente se hace bajo restricciones. Es decir, algún empleado público le tiene que dar a uno un permiso para importar o para introducir la mercancía al país. En muchos casos esa legislación, perdón, esas restricciones, esas reglamentaciones no aparecen allí. Se las inventa un tipo de aduana. No estoy inventando eso porque tengo amigos que me han contado eso. Se las inventa un tipo de aduana y entonces no deja importar nada. No deja que la mercancía que ya está en puerto entre al país. Como barreras no ¿ah? arancelarias, pero no formales. Exactamente, no aparecen en la legislación, digamos, es decir, uno puede ir a un agente de aduana y preguntarle cuál es la reglamentación que yo tengo que cumplir para traer tal producto. Entrevistamos una vez a unos importadores, nos dijeron, si yo quiero importar un producto, antes de ordenarlo veo cuál es la legislación que me está impidiendo importar ese producto. Si veo que es muy complicado, dependiendo de la institución, decido que no lo importo. O sea que hay mucha gente que no entra al mercado de importación porque, como se dice, el trabajador en Labor Economics, que se dice el de discourage and encourage, trabajador, lo mismo sucede en el trabajo de exportación, de importaciones, digamos, en la parte de importaciones, y eso es una cosa que estamos trabajando ahora con el banco. En el caso específico del arroz, entonces, conocer cuántos, Sí. todo el fenómeno del niño que el precio en Colombia subió y eso era parte de la explicación de la inflación. Carlos Gustavo Cano, que estaba en la Junta del Banco y sabía de esto, había sido ministro de Agricultura, todo el mundo dijo, la solución es importar arroz, porque no había arroz en el país. Sí. No va a haber importación de arroz. Digo, ¿por qué? Porque se necesitan dos permisos. Uno, que lo tiene que dar la Federación Nacional de Arroceros, Imagino, exactamente. que no lo va a dar. Y dos, el segundo lo tiene que dar el Ministerio de Agricultura, tampoco lo va a dar. ¿Y qué pasó? Que los agricultores se ganaron un baloto. Sí, exactamente. El niño fue un baloto porque lo poquito que produjeron a precio, mejor dicho, Exactamente, sí. Hay otras cosas parecidas, digamos. Nutresa trató de establecer una fábrica de maní aquí en Colombia, pero el maní en Colombia no se producía. Y había un empleado del ICA que decía que sí se producía. Y durante 6, 7 meses los de Nutresa le dijeron, díganos dónde y lo compramos. Finalmente los tipos se cansaron y y se fueron para Costa Rica. Al cabo de 1 año y medio el empleado del ICA les mandó una nota, sí, tienen razón, en Colombia no se produce el maní. Entonces los tipos se fueron a Costa Rica y ahora traen el maní a Colombia, ya envasado. Bien. Y esto es el valor, el porcentaje de lo que se importa. es un pequeño productor, una ¿No? empresa más grande del país. Exactamente, eran unos tipos que tienen 60.000 empleados y no pudieron cambiar la legislación, digamos, al tipo de ICA. Entonces, gran parte de lo que se importa tiene alguna medida no arancelaria, ¿no? Entonces, ahí está. Bien, ¿cómo estamos?
Vamos a ver si podemos, ya sigamos en el resto del tiempo. Entonces aquí hago ese ejercicio que hice con las ecuaciones de esa hora para el año 2012. Aquí están los distintos costos, esto es con protección y este es el exportado, este es el importado. La columna tercera muestra los términos de intercambio con protección y la columna cuarta muestra los términos de intercambio sin protección. Como ustedes ven, los términos de intercambio pasan de 0,30 a 0,70 sin protección, o sea que los incentivos, si se elimina la protección, los incentivos suben automáticamente y eso es un cambio que se puede hacer relativamente rápido, mientras que reducir los costos no es fácil hacerlo, ¿no? Bien, sigamos. Y ahora esta es la relación de precios, ya incluyendo todos estos costos de precios exportados de manufacturas. Como ustedes ven, los exportadores de manufacturas pudieron comprar productos nacionales entre el 50 y 2016. En el año 1950, un exportador tenía que poner más o menos 10 unidades de su producto para conseguir un producto importado o un producto nacional, digamos, que competía con importaciones. En el año 1990 era 0,43, había mejorado las cosas, pero después eso se deterioró porque aumentó enormemente la protección doméstica. Entonces los incentivos para exportar en Colombia han sido bastante bajos. Durante estos 50 años la relación de precios es más o menos 0,28, o sea que por cada producto, es decir, necesita un exportador más o menos 3 unidades de su producto para poder comprar una unidad de un producto nacional. Es decir que eso es en términos promedio, no estoy hablando de casos específicos. Si queremos hablar de una camisa o una cosa de esa, habría que hacer la cosa diferente, pero en promedio, con los datos que tenemos, eso es lo que sucede. Bien. Entonces, ¿cuánto es el poder? Un ejercicio que hicimos es cuánto es el poder de compra del exportador cuando hay solo protección o solo otros costos. Es decir, lo que queremos saber es si es peor la protección o peor los costos que hablan del costo Colombia, ¿no? ¿Cuánto ingreso le quitan al exportador la protección y los otros costos y cuánto pierde el exportador por el costo Colombia? Sigamos. Aquí es muy claro, estos son los términos de intercambio, la columna que va, perdón, la línea que va, sube y baja, es solamente cuando hay solo protección y eso cambia mucho porque la protección cambió mucho. En general, allí lo que estamos mostrando es que los términos de intercambio están más altos con la protección que los términos de intercambio donde solamente computamos los costos. Pero eso lo que quiere decir simplemente que la protección en general fue menos deleteria sobre los incentivos que los otros costos. Pero hay una cosa que se ve es que los otros costos se redujeron en forma sistemática y eso permitió que aumentara sistemáticamente los incentivos para exportar, como se ve en la línea azul. Y en este momento, digamos, en los últimos 8 o 10 años, lo que está impidiendo las exportaciones es más la protección que los otros costos de comerciar. Bien. Y esto es el mismo gráfico, pero lo hemos hecho de una forma diferente, donde mostramos cuánto... ¿Cómo es la documentación? Los otros costos, por ejemplo, transporte, eso no es la barrera. Sí. Es más protección. Y eso se ve en ese gráfico anterior. Bueno, en el gráfico anterior, sí. Y este gráfico aquí lo que hace es cuánto se le deduce de un peso o de $1 que el exportador tiene, cuánto se le deduce por otros costos y cuánto por protección. Y lo que le queda neto es el amarillo. Entonces, los otros costos, como ven, en el año 1990 le quitaban muchísimo. Pero se ha reducido y ya fíjate que en el año 2016 al tipo solamente le quitaban el 37% al exportador. Y la protección sí varía, la protección sí puede quitarle mucho, quitarle poco, dependiendo de qué haya sucedido a través del tiempo. En el año 2016 le estaba quitando 31% y lo que le quedaba al exportador era solamente 32% de cada dólar exportado. Entonces, los costos hoy día no son probablemente el elemento más serio, digamos, para exportar en comparación, digamos, en promedio. Esto es en promedio, no es para un producto específico, en comparación con
la protección. Sí, a ver, Jorge. Eso es solo sector industrial. Eso es solo el sector industrial, sí. ¿Y Sí, sí. tiene alguna aproximación desagregado por subsectores al interior de la industria? No, porque la comparación de precios la hice, pero hay un estimativo que han hecho otras personas de una forma totalmente diferente. Ese sí es sofisticado, digamos, esto no es piedrero como lo hemos hecho aquí, es bien sofisticado con cosas econométricas y encuentran prácticamente los mismos niveles que encontramos nosotros haciendo esto. El trabajo es de Chavarría, está publicado en el Banco de la República y va a salir en el libro que vamos a sacar ahora en octubre. Es de Chavarría, Yader Giraldo y Fernando Jaramillo. Un trabajo fantástico, muy, muy bueno. Y lo tienen por sectores a nivel de CIO, a 3 dígitos y a 2 dígitos y a 1 dígito. ¿Y tiene algún referente para América Latina? Hay un trabajo que se publicó en el Economic Journal de unos tipos, de tres autores, Ki, Nisita y Olearraga, se los puedo mandar. Aparecen citados en el trabajo del cual tiene copia tu vecina. Y allí, que es un trabajo fantástico, pero yo les recomiendo leer el trabajo de Yader Giraldo, de Chavarría, Yader Giraldo y Jaramillo, que es muchísimo más sencillo la forma como ellos explican cómo sacan la parte económica, por lo menos a mí me gusta más porque es más intuitiva, aun cuando tienen una parte econométrica muy sofisticada y muestran cómo se sacan cómo se hace la estimación. Eso lo vamos a sacar en el libro este que estamos por publicar ahora en octubre. En octubre, sí. Perdón, sí. Ese 31% de la protección es protección nominal. No, el 31% es el ingreso que le queda al exportador después que lo han quitado, digamos, es el ingreso, es el poder de compra del exportador después de deducir los costos y de deducir el impacto de la protección. Y la protección no es la protección nominal, es la protección total. Es la protección total, que eso incluye el arancel más el equivalente arancelario de las medidas no arancelarias. Que eso es lo que calculan Yader y eso, pero nosotros lo hicimos de otra manera diferente, digamos. Es decir, pues yo no tengo la sofisticación econométrica para hacer eso. Y no tenía el tiempo tampoco. Pero sería protección arancelaria y no arancelaria solamente directa. Sí, es la comparación de precios. Sí, yo no estoy haciendo protección efectiva, no esta protección total, sí. Perdón, José Luis, ¿tú tenías? Bueno, quería hacer un comentario muy ligado al tema que manejo. Y quizás ese 31% me parecería a mí que quizás menos en la medida en que pues, ya todos reconocemos lo que significa los costos de transacción cuando se hace uso de un mercado. Entonces, el tema de la simetría de información, los contratos y las salvaguardias como tal, le cuesta a los mismos exportadores. ¿Cierto? Sí. Eso implica el uso del tiempo, el uso de unos elementos normativos que quizás no están directamente cuantificados. Sí. Entonces, de hecho, en un artículo que me leí de la American Economic Review, de Norte decía que la economía de Estados Unidos tenía relativamente altos costos de transacción, quizás le representaba el 45% del Producto Interno Bruto, y yo decía, bueno, si los gringos tienen eso, o sea, los colombianos, la economía colombiana debería tener también mucho más, porque aquí hay un estado de desconfianza. Hacer transacción en Colombia cuesta, ¿sí? Sí, pero sí, no, tienes toda la razón, es decir, pero el problema es cómo medirlo. De hecho, hay un trabajo de un tipo Hummels que calcula, digamos, el equivalente arancelario del tiempo que se demoran las cosas. Entonces, que nosotros lo citamos el trabajo, pero que eso lo quería hacer yo, pero pensamos, bueno, ¿qué es lo que hacemos primero? ¿Nos podemos hacer cosas econométricas o podemos hacer cosas que esperamos que los exportadores puedan leer y que no les dé rabia, o los industriales, y que puedan entender? Entonces esto es una cosa que queríamos mirar con mucho más cuidado, ¿no? Es decir, esta parte, pero tienes toda la razón, si esos costos están, hay que incluirlos, sí. Bien. ¿Perdón? Bueno, ahora, ¿cuánto le cuesta al exportador el costo Colombia? El costo Colombia es lo que dicen, son los otros costos. Y tenemos ahí lo que hicimos fue un ejercicio muy sencillo, de suponer que Colombia más o menos opera los mismos costos que en el comercio internacional, digamos, de los países más avanzados,
y eso nos da, y redujimos los costos. Y la diferencia entre la línea amarilla y la línea azul es lo que el costo Colombia, es decir, las ineficiencias esa que mencionaba José Luis y el hecho de que cuesta más importar cosas de Barranquilla, traer cosas de Barranquilla hasta Bogotá, que es mucho más costoso que hacerlo, digamos, en España. Entonces, ¿cuánto le cuesta eso? Eso le quita una cantidad de plata a los exportadores y eso lo ven por la diferencia que hay allí entre esas dos líneas. Bien, vamos a ver. Bueno, la otra cosa es que con eso, la idea que hay detrás de eso que tenemos ahí es que la protección alimentó el costo Colombia. En la medida en que uno tenga protección, entonces puede darse el lujo de que las cosas sean muy costosas, por la sencilla razón de que no hay incentivo para ser competitivo internacionalmente. Es decir, si yo sé que me van a proteger, como le dijo una vez al exdirector de Incomex de Barranquilla, que fue de Barranquilla, que estuvo de director de Incomex, Arturo Sarabia, un importador, le dijo, mientras haya Colpuerto no me importa que liberalicen las importaciones, porque eso quería decir que se podía, es decir, que iban a parar las importaciones de tal manera que le iba a costar muchísimo y que el tipo iba a poder ser competitivo en Colombia. Entonces, si hubiera habido, digamos, si hubiera habido protección, si no hubiera habido protección, entonces se hubieran puesto las pilas para hacer mucho más eficientes los productores, digamos, los productores colombianos y los prestadores de servicios, ¿no? Y las costas, sobre todo las del Caribe, fueron, a mi modo de ver, las grandes perdedoras. Y aquí tengo un cuadrito donde trato de mostrar eso. ¿Seguimos? Este cuadrito es un poco complejo, pero es lo más sencillo que pude hacer. Esta es la información básica, la del punto 1, la información básica para el producto importado. Ahí tengo las razones CIF, todos los costos. Y entonces el resumen es un artículo puesto directamente en Barranquilla, digamos, con estos datos da 1,53. Y el escenario con protección, y se produce en Bogotá, es que con protección puesta en Barranquilla vía Bogotá, perdón, la protección todavía no la ponemos, puesta en Barranquilla vía Bogotá es 1,67, la protección debería ser 245. Y entonces puesto en Bogotá, puesto en Bogotá vale 1,94 y luego con la protección que es de 245%, el precio sube a 6.69. Entonces, aquí ustedes ven que nada más el hecho de llevar de Barranquilla hasta Bogotá y traerlo nuevamente a Barranquilla cuesta 41 centavos de dólar. Es decir, por un producto que vale un dólar. Entonces, ese es un costo real que los colombianos tienen que incurrir. Y la transferencia del consumidor al productor nacional es de 4.75, que es la diferencia entre 6.69 y 1.53, que es lo que la gente de Barranquilla termina pagándole casi $5 por unidad, por un producto que se puede importar a 1.50. Ahora, esos son los datos que lo hice para el año 50, se pueden hacer también para el año 2014, 2012. Entonces yo creo que la costa pierde muchísimo por este sistema, ¿no? Que es una cosa que vale la pena que aquí investiguen mucho más detalle. No sé si hay algo más, ya creo que ya estamos atrasados, ya estamos. ¿Cómo afectaron los subsidios, los incentivos para exportar? ¿Y es factible utilizar subsidios para compensar los incentivos que genera el proteccionismo? Bueno, ya ustedes me dieron la respuesta, pero vamos a verlo. Le agregué a los términos de intercambio los subsidios que recibieron los exportadores colombianos y los subsidios son solamente el CAT y la ley 80. No le puse el subsidio de Proexpo porque realmente el subsidio de Proexpo era un subsidio a las personas, no a la actividad. Es decir, si yo soy una persona muy influyente y de todos modos estoy exportando y el crédito de Proexpo es subsidiado, yo voy a Proexpo y me dan el crédito y eso no va a estimular mi producción. Entonces solamente metí la información sobre CAT, que eran subsidios uniformes y relativamente no discriminados. Para todas las importaciones industriales. Sí, utilicé el valor. Utilicé el valor de promedio del CAT y del CERT. De exportaciones. Sobre facturación, Sí, también, sí, ciertamente.
No, yo sé, por eso lo quitaron. Entonces, eso lo que hizo, lo único que hizo fue cambiar el nivel de la curva, pero no cambió la pendiente. Y lo que cambia la pendiente es la reducción de la protección y la reducción de los otros costos. Pero los subsidios realmente son un pésimo instrumento para promover las exportaciones y además no hay plata para hacerlo. Si se fuera a compensar, si la protección es, 100% y se va a compensar a los importadores, a los exportadores por el costo de la protección y las exportaciones son el 5% del PIB, quiere decir que hay que destinar 5% del PIB para subsidiar a los exportadores y eso fiscalmente es insostenible. Bien, yo creo que eso más o menos es... Bueno, eso más o menos es todo, pero el punto final es que realmente para que la economía colombiana funcione y para que se estimulen las importaciones las importaciones y las exportaciones hay que dejar importar, hay que reducir enormemente la protección y hay que aumentar la competencia. Si no hay competencia, la gente no sabe cómo hacer mucho más efectivo. Es decir, ahí lo vemos en los deportistas nacionales, los ciclistas, los futbolistas están compitiendo en las grandes ligas. Bueno, y los beisbolistas también, en las grandes ligas. En cambio, los industriales colombianos están compitiendo en mercados de tercera, cuarta categoría. Prácticamente casi todo lo que se exporta a Colombia de manufactura va a mercados que no son de grandes países industriales. A Centroamérica, bueno, nuestro gran mercado era Venezuela, se acabó Venezuela, pero exportar a Venezuela era muy fácil, era lo mismo que exportar a Montería o a La Guajira. Entonces no hay que hacer ningún esfuerzo. Para exportar a Alemania y a Corea del Sur, eso sí hay que trabajar efectivamente y la única manera de hacerlo es aprendiendo a competir y estar con la gente que tiene un mayor nivel, como hacen los ciclistas. Hoy día los ciclistas colombianos ya saben cómo competir. El Cochise Rodríguez no lo sabía muy bien, pero eso generó el conocimiento a través del tiempo que permitió a los ciclistas hoy día ganarse las vueltas y a estar en los primeros lugares, lo mismo que los futbolistas y los deportistas. Lo mismo se puede aplicar a los productores industriales colombianos. Bueno, más o menos esa es la historia, Adolfo, no sé si te parece coherente o no. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, y también a ustedes si les parece coherente, pues, no solamente a Adolfo.